Me preguntaron, me pidieron que si puedo explicar un poquito si el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto, es solamente con los gentiles. Y aquí la idea se refiere a la iglesia. Esa fue la pregunta. Porque los cristianos usan esta idea, obviamente su libro se llama o le llaman Brit Hadashah o Pacto Renovado, Nuevo Pacto, tiene varios títulos, Nuevo Testamento. ¿De dónde viene tal idea? Obviamente aprendiendo de los padres de la fe cristiana que lo mencionan. Y les digo rápidamente, los padres de la fe cristiana veían el Dios del Viejo Testamento, del Tanaj, de la escritura hebrea, un Dios malo, un Dios sanguíneo. Y el Dios del Nuevo Testamento, que es Jesús encarnado, es un Dios bueno. Obviamente, leyendo los dos libros, porque yo lo he estudiado los dos, uno ve el Nuevo Testamento que tiene una dirección totalmente diferente de la Biblia hebrea. Sacrificios humanos, la destrucción del mundo entero, se van al cielo. Obviamente hoy en día una idea nueva que es el rapto, que de repente van a ser llevados. ¿Cuál idea no existía en el Tanaj igual? Obviamente, ¿qué es lo que dice? Porque el término viene de Jeremías, específicamente 31. ¿Qué es lo que dice la Biblia hebrea? Para explicar qué es el nuevo pacto. Y les digo, está escrito en Jeremías 31, 31. Y sí se entiende rabínicamente, cuando estudiamos la Biblia hebrea, que el Brit Hadashah, el Mesías de Israel, el rabino del mundo, va a enseñar la Torá de Moisés, pero lo que se llama Torah Atik, la profundidad de Torah que siempre existió, pero no ha sido totalmente revelada. Y por eso se llama Brit Hadashah, de la forma judaica. La idea cristiana, el libro Apocalipsis, por ejemplo, toma una dirección totalmente diferente que el libro Ezequiel. El libro de Ezequiel te habla del reino mesiánico aquí en la tierra, con el santo templo, el Mesías de Israel y sus hijos, porque el Mesías de Israel se casa, llevando toda clase de sacrificios, porque regresan los sacrificios en el tercer templo. Está escrito en Ezequiel 40 hasta el final, por ejemplo. De acuerdo a Ezequiel, las tribus regresan, Ezequiel 37, y reciben tribu, Ezequiel 48, reciben, perdón, a porción tribal, quiere decir. Cuando la Biblia cristiana en verdad no menciona eso, inclusive omite la tribu de Dan. De acuerdo a los cristianos, de ahí viene el anticristo, el antimesías, el falso mesías. Es un invento también de ellos, pero bueno. Pero el libro de Ezequiel lo menciona que regresan. Así que el Brit Hadashah, la Biblia cristiana, tiene una dirección totalmente diferente del libro de Ezequiel. Y literalmente, la forma que yo entiendo, solo uno de los dos puede estar correcto, porque los dos no pueden estar correctos si tienen diferentes direcciones. Vamos a explorar un poquito qué es el Brit Hadashah de acuerdo a la mente judía, que es lo que dice Jeremías 31, 31, y qué es lo que dice a los padres de la fe cristiana. Porque la forma que yo entiendo esto, los padres de la fe cristiana tienen una posición dogmática, teológica, no bíblica. Nosotros vamos con la Biblia. Ellos van con dogma y van con teología. Ahora, el Nuevo Testamento fue escrito, el libro más joven, por decirlo así, cerca de la muerte de Jesús, es como en el año 70, un poquito más después de la destrucción del templo. Hay gente que tiene una opinión que es el libro de Marcos, otra gente piensa que otro. Bien. Pero hay otros libros que fueron escritos mucho más tarde y también hay otros libros que sí fueron escritos entre esa era, después de la destrucción del templo, pero fueron reeditados por los padres de la fe cristiana. Así que hay cristianos que me dicen que Mateo 28, Padre, Hijo y Espíritu Santo, fue escrito, fue inyectado con tal idea en el Consejo de Nicea.
Así que el punto, obviamente, ¿cómo sabríamos cuál es el original Nuevo Testamento de la Biblia cristiana? Creo que es imposible indagar esta idea. Michael Root te habla de eso un poquito, pero no te da una solución. Inclusive él ve problemas, por ejemplo, con el nacimiento virginal, porque obviamente Jesús no tiene afiliación tribal por tal idea. El Nuevo Testamento te dice que María, casada con José, sale embarazada de otro que no es José. Y Michael Root, dándose cuenta del problema bíblico, porque el Mesías auténtico viene de Judá, David, Salomón, y este es un problema para Jesús. Para clamar afiliación tribal, para clamar ser Mesías, tiene que venir de esa línea. Entonces Michael Root te dice, existe en el Vaticano, debajo de una piedra, en una bóveda, allá abajo, un libro de Mateo que en verdad te lo dice, pero no te demuestra nada. Solo te lo dice que existe allá abajo, debajo de una piedra, debajo de una combinación atómica, pero no te lo enseña. ¿Cómo lo podemos confiar? Vamos a estudiar un poquito qué es el nuevo pacto y se le aplica a las naciones. Pero en verdad, vamos a ver las dos perspectivas. ¿Le aplica a las naciones el nuevo pacto en Jeremías 31? ¿O le aplica el nuevo pacto en la Biblia cristiana si tiene veracidad bíblica? Vamos a hablar un poquito de eso. Vamos para allá, vamos para allá. Shalom Aleichem, Yonam para Punto Breslev. Vamos a hablar un poquito si el nuevo pacto le toca a los gentiles. Como dije, hay dos lados de la historia. Está Jeremías 31, que te lo dice que es con la casa de Israel. Te lo dice así nomás. Así que puede ser que el nuevo pacto también le toca a los gentiles. Yo voy a decir que sí. Voy a decir que sí. Estoy hablando del punto de vista bíblico, hebraico, judaico, si quieren llamarle. Ahora, el nuevo pacto de la Biblia cristiana reemplaza a Israel. Así que ellos se convierten en Israel espiritual. ¿Eso fue lo que la Biblia hebrea tenía en mente? No lo creo. No lo creo total. Por ejemplo, tenemos Zacarías 14, al final, que te habla que las naciones que no vayan al futuro tercer templo a alabar al Creador en el Festival de Tabernáculo van a recibir las plagas de Egipto. Está hablando de una separación. Ellos no son Israel espiritual. También tenemos Isaías 2, que dice que las naciones van a ir al santo templo a adorar al Creador. Van a aprender de las palabras del rabino del mundo, Melech HaMashiach, el rey Mesías, que él es el rabino del mundo, no un Dios encarnado. Así es. Y así hay muchos pasajes bíblicos que menciona e incluye las naciones. Las naciones conocerán mi nombre por todos lados. Isaías 11, que habla del verdadero Mesías de Israel que trae paz mundial, al fin de los tiempos, presentado por Elías el profeta, ungido por Elías el profeta, con un cuerno lleno de aceite sobre su cabeza. Eso es Malaquías, que comienza, recuerda la ley de Moisés, y eso lo dice que es al fin de los días. Así que el Brit Hadashah, el nuevo pacto, no tiene o no viene a reemplazar el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, no. Porque eso es lo que comienza el libro Malaquías, con la venida de Elías el profeta. Recuerda la ley de Moisés. No está diciendo aférrate a la nueva ley de Cristo, no dice eso, total. Es un invento cristiano. Ahora, el nombre Brit Hadashah viene de Jeremías 31. ¿Qué comienza? Se lo voy a leer, pero creo que es interesante ver el verso 29, que destruye la doctrina cristiana. Verso 29 de Jeremías 31. Dice, ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que
suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Así que vamos a leer qué es lo que dice Ezequiel 31, pero quiero comenzar, en vez de verso 31, vamos a comenzar en verso 29, que destruye una doctrina fundamental cristiana. Porque Dios no está en cristianismo, pienso yo. Dice, cada hombre va a morir por su pecado. Dios sabía que el cristianismo iba a venir con la idea de sacrificios humanos. Y Dios comienza a cortarlo desde el comienzo para que ni siquiera tengan idea. Así que dice, cada hombre va a morir por su propio pecado, que no sacrificio humano. Y entonces dice, mira, los días vienen, dice Hashem, que voy a formar un nuevo pacto. Voy a formar un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Brit Hadashah, un nuevo pacto. Ahí fue donde se menciona. Entonces, verso 32 dice, porque este el pacto va a formar con ellos, con Israel en aquellos días. Aquellos días es lo mismo que dijo Malaquías en aquellos días, que viene a Elías, el profeta, que comienza, recuerda la ley de Moisés. Entonces dice, así que voy a leer otra vez verso 32, porque este es el pacto que voy a formar con la casa de Israel en aquellos días, dice Hashem. Voy a poner mis leyes entre ellos y voy a escribir sobre su corazón y, y yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi gente, mi pueblo. Y entonces el Brit Hadashah, uno de los fundamentales del Brit Hadashah, viene acá. Y no más va a enseñarle a su vecino y no va a tener que enseñarle a tu hermano diciendo, conoce a Hashem, porque todos me van a conocer a mí, desde el más pequeño hasta el más grande, dice Hashem, porque yo, el Eterno, voy a perdonar sus pecados y sus iniquidades y no más los voy a recordar. Así que uno de los elementos principales del Brit Hadashah, todo el mundo va a conocer al Creador. Si vemos en los tiempos de Pablo, tenían que evangelizar, tenían que ir a predicar. No es lo que dice Jeremías 31, verso 33, porque es una parte fundamental del Brit Hadashah. Y como dije, en aquel día, que significa en los días de Elías el profeta, cuando es revelado, no tiene que ver con nada con Jesús total. Y como dije, verso 29, habla que nadie muera por los pecados del otro. Así que la idea de sacrificio humano tampoco aplica con el Brit Hadashah. Y continúa, porque hay gente que me dice que el nuevo pacto es para los gentiles y el viejo pacto es para los judíos. Pero quiero decir que los gentiles se benefician, las naciones se benefician del Brit Hadashah legítimo, que es Jeremías 31, 31, pero el nuevo pacto cristiano que viene a usurpar, elimina al pueblo de Israel porque no se convierte en Israel espiritual, se van al cielo, que contradice total lo que dice la Biblia hebrea, Isaías, Jeremías, Abdías. Dice verso 34, así dice Hashem, el que ilumina con el sol por el día, las leyes de la luna y las estrellas que iluminan la noche, que mueve el mar y hace la ola rugir, a Hashem de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes de parten frente de mí, se remueven, frente de mí, dice Hashem, la simiente de Israel va a cesar de ser una nación frente de mí por todo tiempo. ¿Qué significa? El Brit Hadashah es activo, el pacto nuevo que viene con Elías el profeta, el verdadero Mesías de Israel, es con ellos, con el pueblo de Israel legítimo, no con Israel espiritual, que es una forma de teología reemplazante. Y obviamente no se cumplió el Brit Hadashah en la Biblia cristiana porque Pablo andaba predicando por varias partes. Y te dice aquí que no más vas a tener que enseñarle a tu vecino de Hashem porque todos van a conocerle. Es bastante obvio leyéndolo directo de la Biblia hebrea. Nada que ver con lo que dice la Biblia cristiana. Y como dije, el libro Apocalipsis versus el libro de Ezequiel, por ejemplo, dos finales diferentes. Y los dos hablan del fin de los tiempos. Contradictorio mayormente, enormemente.
Uno de ellos puede estar tiene que ser verdad, el otro tiene que ser mentira. Como dije, en la Biblia hebrea, Ezequiel 46, el Mesías de Israel y sus hijos, porque él tiene hijos, va a estar casado, va a tener hijos en la era mesiánica, ellos van a ir al templo y van a hacer ofrendas, sacrificios de toda clase en el templo mesiánico, porque la Torá, eso es lo que ordenó. No hay problema, continúa en la era mesiánica, porque la Torá de Hashem, eso es lo que Dios ordenó, y los mandamientos de Dios son fe, como dice Salmo 119, son buenos, como dice Salmo 119, corrigen el alma, etcétera, etcétera. Así que ese es el corazón de Dios, hacerlos. El Nuevo Testamento cristiano, totalmente contradictorio. No hay nuevo templo, se van a los cielos, al Nuevo Jerusalén, como dije, la tribu de Dan desaparece. Interesante, que habla que los cristianos dicen que porque Dan no aparece en Apocalipsis, por ende el anticristo viene de ahí, de la tribu de Dan, que no tiene fundamento bíblico total. Fue un error del escritor del libro Apocalipsis total. El falso Mesías sí se describe en la Biblia hebrea, se lo explico rápido. Deuteronomio 13 te dice el falso profeta que hace inclusive maravillas y te dice sigamos a otro que nuestros padres desconocían. Una descripción bastante firme. Así que cuando me dicen, pero hizo milagros, no importa, te quería llevar otro camino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es otro camino. Dios es uno. Y obviamente, como dije, los cristianos dicen, eso fue añadido más tarde. ¿Cómo lo sabes? Porque tu teología y la Biblia te contradice. ¿Cuál es tu problema ahí? Está escrito en tu Biblia cristiana. No tenemos un original que diga diferente. Pruébalo. Y otros cristianos van a decir, sí, era original. Y otros van a decir, no, no es original. Pero la Biblia hebrea dice que Dios es uno. Y no existe dioses encarnados. Y para los cristianos, que el Mesías de Israel tenga hijos es contradictorio con su idea dogmática. No es que Dios no puede tener hijos, pero Dios embarazó a una mujer casada. Pero eso es diferente. Pero está escrito en Ezequiel que va a pasar, que el Mesías va a tener hijos. Y otra profecía, por decirlo así, del falso Mesías, que hay dos más. A Zacarías 13, verso 6, que habla de un falso profeta con hoyitos en las manos. Dice hoyitos en las manos, falso profeta. Lo dice. Zacarías 13, verso 6. Y te habla Daniel 7, 25, que este falso profeta va a venir a cambiar las leyes y el calendario. Tenemos el calendario, el calendario antes de Cristo, después de Cristo, y vino a cambiar las fechas, celebrando Navidad, todas las festividades paganas, en vez de las festividades bíblicas. Vino a cambiar las leyes y el calendario. Eso es Daniel 7:25. Así que regreso. Viene a cambiar las leyes y la fiesta, la fecha, el calendario. Y tiene hoyitos en las manos y es un falso profeta que hace milagros. Y obviamente comparando, y yo lo hice, comparando la Biblia hebrea con el Nuevo Testamento no tiene congruencia. Y les digo a los cristianos, porque en verdad no los odio. Y como dije, ellos están incluidos en el Brit Hadashah de acuerdo a la Biblia hebrea. Porque todo el mundo se va a beneficiar, porque las naciones conocerán su nombre, lo dice en muchas partes. Así que no están descontados, o van a ser destruidos, o son odiados, son amados, son hijos de Dios. Israel, el hermano grande, las naciones, los hermanitos chiquitos. Así de simple. Israel tiene un llamado de agarrar la mano de los hermanitos chiquitos y llevarlos a la casa de Dios. La casa de oración para todas las naciones. Así se llama el templo. No son excluidos, son amados. Tertuliano dice, después de todo esto, este es un padre de la fe cristiana, dice, se entiende que después de todos estos preceptos hubieran sido dados carnalmente en tiempo anterior al pueblo de Israel, había de sobrevenir un tiempo que cesarán los preceptos de la ley antigua.
y la antigua ceremonia y la promesa de la nueva ley y el reconocimiento de los sacrificios espirituales y las promesas del Nuevo Testamento tendrán efecto. Hombre está haciendo drogas, porque vemos en Ezequiel que continúa todo lo que él dijo que no va a continuar. Él no quiere que veas la verdad. Básicamente, tiene una doctrina y no quiere que veas el otro. Por eso, esta gente te divide Nuevo Testamento y Viejo Testamento. Y primero que te dicen, lee este libro de Juan, en vez de decir, lee este Génesis. Porque si tú comienzas a leer Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, no cae en esa patraña. Porque ves la falsedad del Nuevo Testamento. Contradictorio total. ¿Mentira o es verdad? Estudien la Biblia hebrea, no sean engañados. Esa es la verdad del Brit Hadashah. Es para todos. Comenzando con Israel, las naciones van a conocer su nombre, todas las naciones van a alabar al Creador en Jerusalén. Te lo dice, para todos. Si creen que me faltó un punto, escríbeme aquí abajo. Shalom Aleichem Kol Tuv.